algunos acontecimientos, procesos que merecen ser repensados y analizados a la luz del tiempo. Cuando aparece esta invitación, nos hemos colocado con Manuel a hacer algunas triangulaciones y algunas investigaciones específicas respecto del tema. ¿Ya? Mi especialidad no es la historia del siglo XX, eso es lo primero que debo decir. No obstante, aquello sí lo es la microhistoria, desde el punto de vista de lo que es la metodología de la historia. Y el interés por la orden número 1 del Ispolkon soviético surge de una cuestión muy particular, visitando por razones académicas Ciudad de México, y específicamente el Museo Trotsky que hay en México, que es muy poco conocido, ¿ya? Que es la casa de Trotsky, que es la casa en la cual él, tal cual a él lo asesinaron, tal cual se ha mantenido, con los lentes en el mismo lugar, con sus libros, ya sus conejeras, en fin. Y ahí hay una carta que le habría remitido Trotsky a Diego Rivera, bastante inédita, que está ahí mismo también en ese salón, donde dice: lo que le hizo falta a la Revolución Mexicana fue una orden número 1. Y ahí es donde, claro, uno puede haber escuchado al pasar lo que es la orden número 1. Y a partir de eso hemos empezado a indagar en qué consistió la orden número 1, ¿ya? Emitida desde el seno del Soviet de Petrogrado el 1 de marzo de 1917. Yo voy a leer las fuentes que hemos utilizado para no estar, porque voy a leer el texto reiterándola y volver farragosa, digamos, la lectura. Hemos revisado fundamentalmente un texto que es de Fijes y Kolonsky, que se denomina Interpretar la Revolución Rusa, el lenguaje y los símbolos de 1917, Edward Katz. Hemos revisado lo que aparece ahí sobre la orden número 1 de la historia de la Rusia soviética, el texto de Hasehauer, de February Revolution Petrograd 1917, Rapoport, Atrapados en la Revolución Rusa, y el más relevante para nosotros, que es también de un texto bien interesante, el de Sukhanov, que está escrito en 1917-1918, que se denomina Zapyski o Revolution, que está publicado en Berlín. Y también otros textos que hoy día no son tan relevantes, pero que hacen alusión tangencial a este tema, como la Revolución Rusa de Rosa Luxemburgo, o el texto de Ulam, Los bolcheviques, publicado en Barcelona en el año 2004. Bueno, la presente ponencia asume un doble objetivo. Primero, describir analíticamente la orden número 1 y la evaluación hecha por algunos historiadores respecto a su impacto. En segundo lugar, posicionar estos eventos como una especie de materia prima o insumo para una futura reflexión sobre una vertiente de la teoría social, específicamente la teoría del estructuracionismo de Gieden. Y esta pretensión nace del convencimiento actual que los autores tienen de promover la lectura de los acontecimientos históricos de la historia contemporánea a partir de nuevos marcos explicativos generados por la teoría social. Fundamentamos esta postura en la convicción de que el desarrollo ulterior de las ciencias sociales, e igualmente el de la historia, adquiere mejores expectativas cuando se promueven visiones trianguladas, integradoras respecto de las propias ciencias sociales. A ver, hay seguramente algunas cuestiones que uno tiene que saber para comprender bien lo que vamos a plantear, y eso tiene que ver con algunos hechos. Por lo tanto, voy a primero indicar una relación de hechos ya asociados a la Revolución de Febrero que permiten comprender el sentido que tiene la orden número 1, luego dar cuenta qué es la orden número 1, y finalmente el agenciamiento que se produce a partir de la tesis de Giddens, donde uno puede discutir aspectos relacionados de hasta qué punto un individuo influye en los acontecimientos sociales y cómo interactúan distintos agenciamientos para que los eventos tengan el devenir que finalmente tienen. A ver,
La Revolución de Febrero. La Revolución Rusa de 1917 es un proceso con dos momentos, creo, claramente diferenciados, hasta el punto de hablarse de dos revoluciones distintas. Una, la de febrero, marzo, ¿verdad?, en el gregoriano, de carácter más democrático, podría decirse, y otra, la de octubre, noviembre, que es de naturaleza proletaria con una orientación hacia el socialismo. Kahn expone algunos rasgos fundamentales de la Revolución de Febrero. Dice así, textual: a la Revolución de Febrero de 1917, que derribó a la dinastía Romanov, fue el espontáneo estallido de unas masas exasperadas por las privaciones de la guerra y por una evidente desigualdad en el reparto de las cargas bélicas. La revolución fue bien recibida y luego utilizada por un amplio estrato de la burguesía y de la clase de los funcionarios. Los partidos revolucionarios no tuvieron una participación directa en el desarrollo de esta revolución. No esperaban su estallido y en un primer momento quedaron en cierto modo estupefactos. La creación del Soviet de Diputados Obreros de Petersburgo, una vez iniciada la revolución, fue un acto espontáneo de un grupo de obreros sin dirección central. Constituyó la resurrección del Soviet, que había desempeñado un papel breve pero glorioso en la revolución de 1905, en la que se encontraban representados los socialistas revolucionarios, los mencheviques y los bolcheviques. Al principio, dice Kahn, el Soviet no aspiró a conquistar el poder gubernamental, en parte porque sus dirigentes compartían la opinión, hasta el momento generalmente aceptada, de que si bien Rusia se hallaba madura para una revolución burguesa, no lo estaba para una revolución socialista, y en parte porque no creían disponer de la competencia y preparación necesaria para poder gobernar. Dicho esto, nos tenemos que remitir, voy a, insisto, omitir la fuente, al jueves 23 de febrero, 8 de marzo. Ese era el Día Internacional de la Mujer, como ustedes saben. Hay un desfile organizado por los socialistas que avanzó por la avenida Nevsky hasta el Consejo Municipal con la consigna Igualdad para la Mujer y gritos ocasionales en demanda de pan. Las fuentes múltiples coinciden en que los rodeaban cosacos a caballo. Ese día 23, transcurrió con una tranquilidad razonable y hacia las 10 de la noche las calles volvieron a la normalidad. El gobernador de Petrogrado era Alexander Val, había hecho todo lo posible para evitar choques con la población y temeroso de politizar una propuesta que era estrictamente económica. Aquí hay varios informes que no están traducidos al español, ¿ya? Era de la Okhrana, que era la policía secreta para proteger al zar. Muchos de historiadores en estos debates señalan que era antecedente de la KGB, otros dicen que era de una naturaleza distinta, etc. La Okhrana señalaba que los cosacos se habían mostrado reacios a enfrentarse a la multitud, ¿ya? El 24 de febrero, la situación de Petrogrado era la siguiente: habían alrededor de 160.000 a 200.000 trabajadores que llenaban las calles, algunos en huelga, otros en paro forzoso por el cierre patronal de la fábrica. Los agentes, podríamos decir, catalizadores, eran intelectuales radicales, principalmente los llamados Mesraoinsi, socialdemócratas favorables a la reunificación de los bolcheviques y mencheviques, cuyo programa llamaba a poner fin de inmediato a la guerra y hacer la revolución. Su líder era Trotsky, quien en ese momento estaba en Nueva York. Bueno, conscientes de la gravedad de la situación alimentaria, las autoridades celebraron una reunión de alto nivel sobre el tema durante la tarde del 24 de febrero. Estaban presentes la mayor parte de la Duma municipal y los ministros, con excepción de Golitsyn y Protopopov, ¿ya? Un personaje muy importante desde el punto de vista de los conocimientos posteriores. Y en esa reunión se accedió por fin a la solicitud del Consejo Municipal de Petrogrado de hacerse cargo de la distribución de alimentos. Al día siguiente, las manifestaciones adquirieron un pronunciado tinte político. Aparecieron banderas rojas, con consignas revolucionarias, algunas de las cuales rezaban abajo la alemana.
en alusión, como sabemos, a la salida, Alexandra, ¿no es cierto? Alexandra Fyodorovna, que para el pueblo ruso era poco querida, era una alemana de corazón frío, en fin. Y además estaba muy molesta en la misma aristocracia rusa por la incapacidad que tuvo para generar un hijo varón, y cuando lo engendra, es más encima va a estar muy enfermo. ¿Ya? Bueno, los intelectuales socialistas sentían que había una revolución en marcha. El 25 de febrero los diputados mencheviques de la Duma discuten la convocatoria de un soviet de trabajadores. Aún así, podría argumentarse que los primeros desórdenes de Petrogrado todavía no los había en ninguna otra ciudad. Eran en esencia un Golodny Bund, un motín por hambre, y que la significación política que los intelectuales mencheviques y Mesranzi trataban de darle reflejaba principalmente sus aspiraciones. Esa era en todo caso la opinión del líder de los bolcheviques de Petrogrado en ese momento, que era Alexander Shliapnikov. Al contársele que había una revolución en marcha, este mismo líder dijo: ¿qué revolución? Dádales a los trabajadores medio kilo de pan y el movimiento se extinguirá. A última hora de la tarde del 25 de febrero llegaba un telegrama de Nicolás que ordenaba a Jabalov, jefe de la región militar de Petrogrado, utilizar la fuerza militar para sofocar los disturbios. Sobre la base de las informaciones que el cuartel general tenía a su disposición, no era descabellado suponer que una demostración de fuerza bastaría para restablecer el orden. En su telegrama, Nicolás decía que en tiempo de guerra, mientras los soldados se congelaban en las trincheras y estaban a punto de arriesgar la vida en la ofensiva de la primavera, no podía tolerarse la agitación en la retaguardia. Más adelante, Jabalov dijo que se había sentido consternado ante las instrucciones del zar, exigiendo un enfrentamiento militar con los amotinados, algo que hasta entonces había logrado evitar. Acatando las órdenes, dio a conocer dos proclamas. Una, que declaraba ilegales las concentraciones callejeras y advertía que las tropas dispararían contra la multitud. Y la segunda, ordenaba a los huelguistas volver al trabajo el 28 de febrero. Quienes no obedecieran se les cancelaría la prórroga militar y podrían ser incorporados de inmediato a filas y enviados al frente. Muchos de los carteles que contenían las proclamas, como dice la prensa de la época, fueron destrozados al poco de ser instalados. Durante la noche del 25 al 26 de febrero, las autoridades perdieron el control de los barrios obreros, sobre todo en el distrito de Vibor, donde las turbas saquearon e incendiaron comisarías. La mañana del domingo 26, unidades militares con uniforme de combate ocuparon Petrogrado. Se impuso un toque de queda absoluto. Durante la mañana todo se mantuvo en calma, pero a mediodía los obreros cruzaron el río Nevá, el río que cruza Petrogrado, y se instalaron en el centro de la ciudad. Esa tarde, las tropas dispararon contra la multitud en varios distritos. El incidente más sangriento se produjo en la plaza Znamensky, en cuyo centro se levantaba la famosa estatua puesta de Alejandro III, tarde del Imperio Ruso entre el año 1881 y 1894, obra de Trubetskoy, el Rodán ruso, que era uno de los lugares favoritos de concentración de los agitadores políticos. Cuando la multitud se negó a dispersarse, una compañía del regimiento Volinsky abrió fuego, matando a 40 personas e hiriendo a otras tantas. Nikolai Sukhanov, que es de donde estamos teniendo varias de esta información, autor del mejor relato sobre lo acontecido en 1917 en Petrogrado, escrito por un testigo presencial. Sukhanov creía que el gobierno había logrado recuperar el control del centro de la ciudad. Para eliminar la principal causa de oposición política, Nicolás ordenó suspender la Duma Carlina. Golitsyn transmitió la noticia a Rodzianko. Rodzianko era el jefe militar de Petrogrado, ¿ya? A última hora, el 26 de febrero. Al caer la noche, en apariencia todo parecía en orden, pero se produjo entonces una sucesión de acontecimientos que asombran por su carácter repentino y su trascendencia. Un motín de la guarnición de Petrogrado que en 24 horas transformó a la mitad de las tropas en amotinados y estuvieron en abierta rebelión. Bueno, para entender estos hechos debe tenerse en cuenta tanto la composición como las condiciones de vida de la guarnición de Petrogrado, la cual estaba integrada por reclutas recién incorporados, reservistas de más edad acantonados en Petrogrado, pero ahora en el frente. Ese es otro tema, indudablemente, pero
hay que tenerlo presente. Y estaba previsto que estos efectivos permanecieran varias semanas en la ciudad para recibir una instrucción básica y partir luego hacia el frente. Por tanto, también hay varias hipótesis que indican que el amotinamiento estaría dado porque ellos no querían ir al frente a la guerra, ¿ya? Organizados en unidades de adiestramiento, la dotación estaba excesivamente nutrida. Algunas compañías de reserva tenían más de 1000 soldados y había batallones entre 12.000 y 15.000 hombres. Ahora, el otro complejo tema era que, por lo que indican las fuentes, aproximadamente 160.000 soldados amontonados en barracones con capacidad para 20.000. En Petrogrado se les sometía a las indignidades que solían infligirse, esto lo plantea acá, a los soldados rusos, como la formalidad con la que se dirigían a ellos los oficiales. Eso es muy interesante porque después en la orden número 1 es algo que van ellos se va a indicar, digamos, que efectivamente los soldados dejen de tratar a los generales rusos como si fuesen pequeños sabios, ¿ya? Y también tenían otras prohibiciones como viajar en tranvías, etc. Aunque vestidos de uniforme estos 160.000 soldados, nada los diferenciaba de los trabajadores y campesinos que atestaban las calles de la capital y contra los cuales debían ahora abrir fuego. En las memorias de Rodzianko, el jefe militar de la guarnición de Petrogrado, que los observaba de cerca y que también están sus memorias tan solamente disponibles, entiendo, en ruso y en alemán, ya, que son muy interesantes para ver la relación más específica de los hechos, podemos advertir la siguiente nota escrita una semana después de los sucesos. Dice: de manera inesperada para todos estalló un motín de soldados como yo jamás había visto. No eran soldados, desde luego, sino mujiks. Mujiks es campesino, ¿ya? Directamente procedentes del arado, que ahora consideran útil dar a conocer su demanda de mujiks. Son mujiks los que están amotinados y no soldados, ¿ya? Todo cuanto podía apiarse, escucharse en medio de la multitud era tierra y libertad, abajo la dinastía, abajo los Romanov, abajo los oficiales. En vista de que la Revolución de Febrero suele describirse como una revuelta obrera, es importante destacar que fue antes que nada un motín de soldados campesinos, a quienes, para ahorrar dinero, las autoridades habían alojado en instalaciones superpobladas de la capital del imperio. Y la supervivencia del régimen zarista dependía en última instancia de la lealtad del ejército, dado que las fuerzas regulares, policías y cosacos, ya no tenían efectivos suficientes para hacer frente a miles de insurrectos. La lealtad de las tropas vaciló ante la orden de disparar contra multitudes desarmadas. Una excelente descripción del ejército de la Revolución de Febrero es el análisis de Yevgeny Martínov, ya que también es una fuente muy interesante. Entonces dice Martínov que si hay que fijar una fecha en la que se dio inicio a la Revolución de Febrero, tendría que ser la tarde del 27 de febrero de 1917. Y bueno, la revuelta más formidable de la que se tenga memoria en la historia militar rusa comenzó con el regimiento Pavlovsky, cuando las tropas, digamos, celebraron reuniones toda la noche en protestas por la matanza de la plaza Znamensky, de la que hice alusión anteriormente, y finalmente decidieron por votación desobedecer cualquier orden de abrir fuego contra los civiles. Los soldados rebeldes, campesinos, eran en su mayoría nacidos en la década de 1880. Y ahí también hay algunos papers ya bien específicos que están asociados al origen de los soldados soviéticos, rusos, que estaban en ese momento en 1917. Ellos llevaban sobre sus espaldas 300 años al menos de servidumbre. Y en ese contexto solo obedecían en la medida en la que desobediencia acarreaba un castigo obligatorio. Tan pronto como sentían que podían hacer con impunidad lo que quisiesen, dejaban de hacerlo. Le faltó temple a Jabarov, escribiría Trotsky después en la historia. ¿Por qué dice eso? Porque como ustedes saben, en situaciones semejantes Trotsky no actuó como, digamos, actuaron varios de los militares rusos en ese momento. Bueno, Nicolás, el zar, seguía sin tener idea de la gravedad de la situación, por tanto se sintió comprensiblemente molesto cuando el 26 de febrero por la noche le entregaron un cable de Rodzianko que contradecía los mensajes tranquilizadores enviados por Jabarov. Aquí hay una cuestión de epistolario
que es otro tema, naturalmente, de investigación, donde al parecer Jabalov y Belayev, ministro de guerra en ese momento ruso, le bajaron el perfil, por decir de algún modo, a los acontecimientos que estaban ocurriendo. ¿Qué dice el cable textual de Roxian, jefe militar de la guarnición de Petrogrado? Situación grave. Punto. Anarquía en la capital. Gobierno paralizado. Transporte de alimento y combustible completamente desorganizado. Crece desafección pública. En las calles, caos y tiroteos. Unidades del ejército disparan unas contra otras. Es esencial encargar de inmediato la formación de nuevo gobierno a una persona que goce la confianza del país. No debe haber demora, toda demora será funesta. Ruego a Dios que en esta hora la responsabilidad no recaiga en el soberano. El zar decidió ignorar esta advertencia, convencido de que Rodzianko hacía sonar las alarmas para arrancar concesiones en favor de la Duma. A la mañana siguiente llegó otro cable de Rodzianko. Situación se deteriora. Imperativo tomar medidas inmediatas porque mañana será tarde. Ha sonado la última hora, decisiva como el destino de la patria y la dinastía. Nicolás echó un vistazo al mensaje, podríamos decir, que se dirigió a su decano, el conde Frederick, y le emite la siguiente nota. El torpe de Nicolás, de Rodzianko, ha vuelto a escribirme toda clase de sinsentidos que ni siquiera me molestaré en contestar. Bueno, durante el día las valoraciones alarmistas de Rodzianko fueron confirmadas por fuentes en las que él depositaba mayor confianza. Y un cable de Jabalov, quien decía no poder impedir las asambleas no autorizadas porque las tropas estaban amotinadas y se negaban a disparar contra el pueblo. Entonces, en representación de todos los ministros, Golitsyn informó al zar que las turbas estaban fuera de control y que el gabinete deseaba renuncia en favor de un ministerio de la Duma, preferentemente presidido por Rodzianko, quien después entraría, una vez que se produce toda la disolución de la Duma, digamos, y aparece el gobierno provisional, una disputa de liderazgo entre Rodzianko y Kerensky. Y después Belayev, el ministro, confirmaría que Petrogrado estaba fuera de control. En grandes rasgos, esa es la relación de hecho. En 25 de febrero, dos mencheviques, Kosma Svozdech y Bogdanov, pertenecientes al grupo central de trabajadores, proponen la reinstauración del Soviet de Petrogrado, que ellos habían estado encarcelados por incursión de Protopopov, que fue un militante, digamos, el que presidía la Cuarta Duma. Habían sido liberados por la, comillas, como dicen los autores, muchedumbre insurrecta en la mañana del 27 de febrero. Líderes de la revolución de 1915 son liberados. ¿Ya? Se emitió un llamamiento a los soldados, trabajadores y otros habitantes de Petrogrado a elegir representantes para una reunión organizadora del Soviet esa noche en el Táuride. El Palacio de Táuride, podríamos decir, es, para la imaginación popular, el lugar sagrado de la revolución. Y su imagen va a aparecer después en todas las postales, qué sé yo, carteles, donde estaban, que se van a emitir. Por eso cuando uno diga el Táuride, está hablando de ese palacio. Y esa solicitud lo firmaba el Comité Ejecutivo Provisional del Soviet de Diputados Obreros, denominado Ispolkom, ¿ya? Que en el fondo, en estricto rigor, sería el Ispolkom la que emite la orden número 1, ¿ya? Ese es el foco. No había casi tiempo para las elecciones y cuando esa noche, estamos hablando del 25 de febrero, se inició la reunión, eran pocos los representantes elegidos disponibles, aunque según algunos relatos se presentaron 250 personas, la mayoría eran espectadores. Solo 40 y 50 se les consideró en condiciones de votar. Y ahí ellos se reúnen y deciden formar un comité ejecutivo provisional que tome decisiones. Y ese comité ejecutivo provisional es lo que se conoce como Ispolkom, que finalmente terminaron siendo 8 personas.
¿ya? 7 a 8 personas. Sobre todo mencheviques. No se levantó ningún acta, por eso no hay muchas fuentes sobre esto, por lo tanto no puede establecerse con exactitud, indican los historiadores, qué fue lo que ahí aconteció. Y se resolvió publicar, eso sí, todas las notas, los acuerdos en Izvestia. Izvestia fue el órgano oficial del Soviet, una especie de periódico, y solicitar al Comité Provisional que se hiciera cargo del Banco del Estado y otras instituciones fiscales para retener los fondos de la autoridad imperial. Entonces la autoridad con poder de decisión del Soviet se transfirió rápidamente al Ispolkom, que en el fondo era el que controlaba el poder en el Soviet. ¿Ya? Esto que le estoy comentando, podríamos decir que es la transición para explicar cómo aparece la orden número 1. Y esto sucede una vez ya que el zar evidentemente ya ha perdido el poder, ya está el descontrol, en fin, estamos hablando entre el 28 de febrero y el 4 de marzo. ¿Ya? La autoridad del poder pasa al Ispolkom. Este cuerpo, sin embargo, no era representativo de los obreros y soldados, porque sus miembros no eran elegidos por el Soviet, sino designados por los partidos socialistas, tal cual 1905. Esta forma de organización respondía a una política deliberada de los intelectuales radicales. De hecho, quienes manejaban el Ispolkom procuraron que incluso que su composición fuera secreta. Solo dieron a conocer los nombres de sus integrantes a finales de marzo, después que en las calles de Petrogrado aparecieron volantes en los que se exigía hacer públicas las identidades de quienes estaban tomando las decisiones, porque solamente firmaban como Ispolkom. En consecuencia, en vez de funcionar como el órgano ejecutivo del Soviet, el Ispolkom era un cuerpo de coordinación de los partidos socialistas que se superponía a aquel y hablaba en su nombre. Y tenía un peso y una importancia en ese mes extraordinarios. Formalmente representaba solo a Petrogrado, pero los hechos era el órgano revolucionario de toda Rusia. Escuchada por el pueblo insurgente, del cual se atribuía ser su guía, pero aparentemente esto era una ilusión, según Sukhanov, el historiador de 1917. No había liderazgo alguno. Dice, las reuniones se realizaban todos los días a las 1 de la tarde, a veces más temprano, y se prolongaban hasta bien entrada la noche. Con frecuencia las decisiones más importantes las tomaban mayorías totalmente accidentales y arbitrarias. No había tiempo para pensar bien las cosas, porque todo se hacía deprisa, tras muchas noches sin dormir, en medio de la confusión, y todos además estaban físicamente exhaustos, en un contexto donde había falta de alimentos y que el alimento de los revolucionarios era pan y té. El 1 de marzo, el Ispolkom decidió por 13 votos a 8 no incorporarse al gobierno que la Duma estaba formando. Esta circunstancia estuvo condicionada debido a que el 27 de febrero de 1917 surgió en Rusia un peculiar sistema de gobierno llamado el Voyelastie o diarquía, algunos le denominan doble poder, que perduró hasta el 26 de octubre, cuando dejó paso a la dictadura bolchevique. En teoría, el Comité Provisional de la Duma, pronto rebautizado Gobierno Provisional, cargaba con toda la responsabilidad administrativa y el Soviet se limitaba a funciones de control a la manera como podía ser un parlamento en relación con el Poder Ejecutivo. La realidad, sabemos, era muy diferente. El Soviet, o más precisamente su Ispolkom, administraba y legislaba por su cuenta sin informar siquiera al gobierno. Y es que ambas instituciones perseguían objetivos diferentes. Los líderes de la Duma querían poner freno a la revolución, mientras que los líderes del Soviet querían profundizarla. El Soviet, después de todo, era un cuerpo privado, constituido irregularmente y dirigido por los representantes de los partidos socialistas, a quienes nadie había elegido, y lo máximo que podía decirse a su favor era que representaban a los obreros y soldados de Petrogrado y sus alrededores, a lo sumo 1 millón de ciudadanos en una nación de 170 millones de personas aproximadamente. Orden número 1 del 1 de marzo. Bueno, uno de los mitos de la Revolución Rusa es que la orden número 1 fue dictada por una multitud de soldados mugrientos, como dicen algunos historiadores liberales. Sukhanov ha dejado un gráfico retrato del abogado socialdemócrata Nikolaev, hay fotografías también,
que evidencian esto. Nikolai Sokolov, que está sentado en una mesa en el Palacio de Tauridi, dedicado a poner por escrito las exigencias de las tropas. Está bastante ya triangulado después de varios debates, varios papers de historiografía rusa, que se había sido